Jehová Cajai, Jehová mi fortaleza, Dios el creador de todo lo que existe, en Él está todo el poder. Las personas son débiles y vulnerables, por eso en la Biblia de manera frecuente a los creyentes se les anima a no tener miedo y a ser valientes, a fortalecer en Él y en el poder de su fuerza. Esta fortaleza, del término hebreo "Cajai", significa fuerza física, potencia, resistencia y capacidad de desempeñarse bien en el campo de batalla. Habla de la fuerza que viene sobre cada creyente y lo capacita para ser valiente, valentía que proviene de Jehová Cajai. La valentía no es algo que la mente produce, sino que nace de creer lo que Dios dice a pesar de las circunstancias. La valentía proviene de la confianza en sus promesas, de saber que Él está con ellos y que Él les dará la victoria porque Jesús ha vencido. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 18, 1 al 2. Hola Yehari, ¿cómo estás? ¿Preocupada o asustada? ¿Por qué? Creo que es el cambio de ser niña a pasar a adolescente, ir a la secundaria tan chica, luego a la prepa, la responsabilidad de ser la hija más grande. Sí, creo que yo también siento lo mismo. Mi mamá dice que son tiempos de transición personal, familiar y generacional por la época en que nos tocó vivir. Sí, creo que son los cambios de modo de ser para pasar a otro distinto. Mi mamá me dijo que cada vez que estamos en transición de una etapa a otra experimentaremos temor, pero que nunca olvidaremos quiénes somos, hijas de Dios y que el Señor siempre está con nosotros. ¿Eso les pasará a todos? Mi mamá dijo que no debemos tener miedo y que seamos valientes y esforzadas. ¿Esforzadas? Sí, ¿qué te parece si vemos el programa? Porque precisamente hoy veremos cómo la nación de Israel estaba en transición. Moisés dejaría la responsabilidad de guiar al pueblo hacia la tierra prometida a Josué. ¿Crees que haya tenido dudas como ¿quién soy yo para tomar el lugar de Moisés? O ¿y si el pueblo no me acepta como su líder? Supongo que sí. Por eso Dios le habló 3 veces para tranquilizarlo diciéndole que fuera esforzado y valiente. Pero ¿qué te parece si vamos a ver el programa? ¿Está bien? Bienvenidos a Sábados Infantiles. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz de estar con ustedes este sábado, sobre todo porque estamos a punto de escuchar una historia maravillosa de la Biblia. A mí me encanta leer la Biblia porque habla de personas que eran como tú y como yo, que eran valientes, pero que también tenían miedo, que eran fuertes, pero que a veces también se asustaban. Y sabes, el día de hoy te voy a platicar la historia de un hombre llamado Josué. Josué era alguien que tenía miedo porque iba a hacer algo muy grande y muy difícil para él. Pero un día Dios le habló y le dijo, esfuérzate, sé muy valiente, no tengas miedo, no te desmayes, porque yo estoy contigo. Es padrísimo cuando Dios nos habla, porque si antes teníamos miedo, hoy podemos saber que si Dios está con nosotros, podemos ser muy valientes como lo era Josué. ¿Quieres escuchar la canción de Josué? ¿Me vas a ayudar a cantarla? Perfecto, entonces vamos a cantar. Fuerte como Sansón, valiente como Josué, sabio como Salomón. La caridad de Oseas, como el amor de Juan, la paciencia y virtud de Moisés. Pero no me dejes cantar sola, canta conmigo. 1, 2, 3. Fuerte como Sansón, valiente como Josué, sabio como Salomón. La caridad de Oseas, como el amor de
porque nos habla cosas muy importantes para vivir tú y yo. Así es que pon mucha atención a lo que sigue. Te mando muchos abrazos y besos. Bye. Hola, bienvenidos a Sábados Infantiles. Es un gusto, es un honor, un privilegio servirle a nuestro Señor y servirte a ti. Hoy estamos en nuestra cápsula, en esta cápsula tan hermosa que hemos estado viendo de Moisés. Qué cosas tan maravillosas hizo Dios en la vida del pueblo de Israel. Comieron maná, codornices, cosas extraordinarias. Y Dios le habló y le dijo: Moisés, ya no cruzarás el río Jordán. Dios le dijo que el que lo iba a sustituir era Josué. Reunió al pueblo de Israel y les dijo: ¿saben? Como ven, ya tengo 120 años, pero Dios pondrá un nuevo líder y ese será Josué. Él los cruzará el río Jordán. Y le dijo Josué: Josué, tú llevarás al pueblo. No tengas miedo, Dios irá delante de ti. Esfuérzate y sé valiente. ¿Pasó? ¿Qué crees? Que Moisés partió con el Señor. Entonces, todo el pueblo estaba muy triste, lloraron y todo. Pues, ¿qué crees? Dios le habló a Josué. Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. Y le dijo: Josué, tú llevarás y pasarás a mi pueblo el río Jordán. Yo iré contigo, no tengas miedo, esfuérzate, sé valiente. Qué cosas, qué palabra tan hermosa le dijo Dios, ¿verdad? Entonces Josué hizo lo que Dios le dijo. ¿Y sabes qué le dijo? Yo destruiré a todos esos, así como destruí a Sehón, a Og, a todos a los reyes amorreos. Así yo destruiré todos los que se levanten en contra. Y sabes que todas esas tierras serán para mi pueblo. ¿Sabes? Dios quiere darnos una identidad, así como al pueblo de Israel les enseñó los mandamientos, les enseñó cosas hermosas, vieron maravillas y todos ellos confiaron en Dios. Pasaron el río Jordán y Dios les dio la victoria. ¿Sabes? Dios quiere que tú seas valiente, que te esfuerces cada día, que pases por el río Jordán, aunque veas lo que veas, pero sabes que Dios irá contigo. Dios te guardará y te librará de todo mal. Confía en Él. ¿Sabes? Él quiere darte esa identidad de hijo. Tú eres su hijo. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Te mando muchos abrazos y muchos besitos. Bye. Valentía. La Biblia nos cuenta las historias de muchas personas valientes, héroes del pueblo de Israel. Algunos eran grandes guerreros y otros eran profetas que hablaban a reyes y a pueblos en el nombre de Dios. Muchas de estas personas fueron enviadas a misiones difíciles y peligrosas, pero ellos no retrocedieron porque sabían que Dios estaba con ellos. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Ser valiente no significa dejar de tener miedo, sino seguir adelante aun cuando lo que vayamos a enfrentar nos dé temor. Es tener confianza en que Dios, que todo lo puede, no nos dejará. La paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como el mundo la da, no dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Juan 14:27. Un gran ejemplo de valentía en la Biblia es Josué. Cuando los israelitas llegaron por primera vez a la tierra prometida, Josué fue uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra que Dios les prometió. Y solo él y otro espía llamado Caleb fueron valientes y confiaron en que Dios les daría esa tierra. Como el pueblo se acobardó por lo que decían los otros 10 espías, tuvieron que vagar en el desierto por 40 años. Después de esos 40 años, tras la muerte de Moisés, Josué fue nombrado por Dios como líder de Israel para conquistar la tierra prometida. Dios le dijo a Josué 3 veces: esfuérzate y sé valiente. No solo porque lo enviaba a la conquista de una nueva tierra y a un largo periodo de guerra, sino porque lo enviaba a liderar al pueblo a siempre seguir las leyes que Dios les dio.
Josué tuvo el valor de tomar la responsabilidad de liderar a su pueblo en la conquista de la tierra prometida y en seguir sus mandamientos porque sabía que Dios estaba con él. Dios hace grandes cambios en nuestras vidas, nos da la oportunidad de crecer y conocer nuevos lugares. Muchas veces los cambios nos asustan, sin embargo, si estamos en Dios y confiamos en Él, podemos ser valientes y levantarnos y entrar en acción. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Salmos 23:4. Después de que les entregaran las leyes, los israelitas tuvieron la oportunidad de entrar a la tierra prometida, pero no confiaron en que Dios les diera la victoria, así que tuvieron que vagar por el desierto durante 39 años hasta que murió la generación desobediente. En el desierto fueron forjando su identidad como nación, obedeciendo a las leyes y enseñándoselas a las nuevas generaciones, a fin de que lo obedecieran para entrar a la tierra prometida. Los que crecieron en el desierto se dieron cuenta que la obediencia y la fe a Dios produce la victoria, y la incredulidad y desobediencia a Dios produce la tragedia. Josué fue sucesor de Moisés, y su vida está marcada por la valentía, la fe y la obediencia que le tenía a Dios Moisés. ¡Ay! ¿Quién anda por ahí? ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Qué bueno que me vinieron a ver! Yo soy el Caballito Libre. Y el día de hoy les quiero decir que veremos nuestra cápsula de Quiero Saber, donde vamos a aprender muchas cosas. ¡Ay! Ya me quiero comer la cámara. Ya tengo mucha hambre. Bueno, hoy vamos a aprender nuestra cápsula Quiero Saber y vamos a aprender la palabra transición. Así es que pongan mucha atención. Adiós. Transición, 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 transición. Ay, ya basta, transición, me tienes harta con tu transición. Todo el tiempo estás diciendo transición. Transición, Basta. transición. Dile algo, por favor. Transición. ¿Dónde escuchaste esta palabra? Ay, no recuerdo, pero transición, transición, Ay, no transición, puede ser. transición. ¿Dónde escuchaste esta palabra? Ah, ya me acordé dónde lo escuché. ¿Dónde? ¿Te acuerdas de Josué? Yo te conté esa Sí historia. recuerdo un poco. Ay, no sé de qué están hablando. Ahora te comenzaremos a contar. ¿No saben qué es la transición? Está bien, yo se los puedo explicar.
La transición se refiere a los cambios que todas las personas experimentamos en la vida y que nos llevan de un estado a otro mucho mejor. Tú has vivido procesos de transición. Por ejemplo, ¿alguna vez te has mudado de casa? ¿O te has cambiado de escuela? ¿Sí? ¡Exacto! Eso es la transición. Muy bien. Ahora que lo hemos entendido, quiero platicarte de un hombre que fue muy valiente al atravesar por un proceso de transición en su vida. Este hombre se llama Josué, el líder del pueblo de Israel después de Moisés, y llevó al pueblo del desierto a la tierra prometida. ¿Y sabes qué hizo Josué para tener la victoria en este proceso? Bueno, pues su secreto es que decidió escuchar y obedecer la voz de Dios en todo momento. Dios fue su guía de Josué y es por eso que fue triunfador en este proceso. ¿Sabías que la transición permite que se desarrolle el carácter divino en nuestras vidas? No podremos pasar de una mentalidad de esclavo a una mentalidad de conquistador sin atravesar por este proceso de transición. Debemos aprender que antes de llegar a derrotar a los gigantes y de conquistar todo lo que Dios nos ha prometido, debemos tener el deseo y la actitud de acercarnos a Dios. Estar cerca de Dios nos permite aprender cómo se hacen las cosas y entender el propósito divino de Dios para nuestras vidas. ¿Sabes cuál es la actitud del conquistador? La actitud del conquistador es saber escuchar y obedecer la voz de Dios, confiar siempre en Dios, esforzarnos y ser muy valiente. Así que ahora, cuando tú atravieses por un proceso de transición, no tengas miedo, porque Dios te dice en Josué 1, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, así que no tengas miedo. Tú puedes tener la victoria en tu proceso de transición si decides escuchar y obedecer la voz de Dios. Así que nunca te apartes del Señor y nunca te apartes de su palabra, porque ella nos enseña a hacer las cosas bien. Así que recuerda, esfuérzate y sé muy valiente. Hola siglo amigos, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy hablaremos acerca de la transición y lo que conlleva. Pero, ¿qué es la transición? Acompáñame al tema de hoy y comenzamos. Se le llama transición de su raíz transitar o pasar por un cambio, ya sea persona, objeto o hecho. Las transiciones o cambios han afectado a la sociedad desde hace mucho tiempo en todos los ámbitos. Pero ante los cambios que sufrimos constantemente debemos aprender a adaptarnos. En ocasiones, los cambios que llegan a nuestras vidas no son planeados, no dependen de nosotros y quizá tampoco son agradables las situaciones que no podemos cambiar. La Biblia nos menciona un claro ejemplo de transición con un pueblo llamado Israel. La condición de este pueblo era de esclavitud en un país llamado Egipto. Y por mucho tiempo ellos pedían a Dios los liberara de su terrible situación. Por lo que Dios, al escuchar sus súplicas, los liberó de manera milagrosa a través de un hombre llamado Moisés. A este evento lo llamamos transición. Ya no eran más esclavos, ahora eran libres, pero para ellos no era fácil que de ser esclavos de pronto ser libres de su opresor el faraón. Por lo que debían adaptarse a su nueva vida, sin saber qué les esperaba en el camino. Debieron confiar en Dios y escuchar a Moisés, quien era el líder y los guiaba. Un día, Dios le dijo a Moisés que ya estaban cerca de la tierra prometida, pero que él no entraría, y que debía nombrar a un nuevo líder. Así que nombró a Josué para guiar al pueblo.
De nuevo un cambio para Israel. Ya no caminarían más en el desierto. Por fin tendrían sus propios hogares y debían de nuevo adaptarse al cambio. Por lo que Moisés le dijo a Josué que fuera fuerte y valiente, que no temiera, porque Dios estaría con él siempre. Amigo, en nuestra vida habrá tiempos de cambios, algunos de ellos buenos y algunos no tan agradables, por lo que te dejo 3 consejos de cómo responder a los cambios de manera positiva. Número 1. Cambia tu actitud. Hasta las cosas más difíciles resultan mejores cuando la actitud que mostramos ante ellas es buena. Sabemos que muchos de los cambios que experimentamos en nuestra vida son difíciles, así que recuerda, siempre puedes elegir qué actitud tener y elige una actitud positiva. Número 2. Reconoce que todo cambio siempre trae consigo algo bueno. A veces nos toca vivir cambios que catalogamos como negativos, pero que nos enseñan cosas nuevas. Y número 3. Pide a Dios te rodee de las personas correctas en tiempos de cambio. Esperamos que estos puntos te ayuden a sobrellevar mejor los procesos de cambio que estés viviendo. Y no olvides aprovechar esos cambios para sacar lo mejor de ti, pero sobre todo recuerda que debes ser valiente y fuerte. Dios está contigo. ¡Hasta la próxima! Yo soy Chispita. Y yo soy Siquín. Sé bienvenido a tu sección favorita, Diverte y Aprendo, donde te diviertes, pero también aprendes. Nos da mucho gusto saber que estás conectado a los sábados infantiles. Esperamos que estés aprendiendo en cada una de estas secciones. Hoy repasaremos la vida de Josué. Por cierto, ¿sabes quién fue Josué? El día de hoy te pondremos 2 imágenes, las cuales debes encontrar las 6 diferencias. ¿Las puedes hallar? En lo que buscas, te daremos unos datos muy importantes sobre la vida de Josué. Josué era hijo de Nun, un miembro de la tribu de Efraín. Su anterior nombre fue Oseas, que significa salvación, pero Moisés añadió el nombre divino y lo llamó Yeshua, que quiere decir Jehová es salvación. Josué es un símil, o sea, una comparación de Jesús. Josué era un joven elegido por Moisés como su asistente personal. Durante su estadía en el desierto con Moisés y el pueblo de Israel, aprendió sobre cómo servir a Dios. Pasó por muchas transiciones, es decir, cambios en su vida. El cambio más importante fue cuando pasó de ser siervo a líder. En la vida tenemos transiciones. Debemos aprender que son parte importante de nuestra vida. Por ejemplo, cuando tuviste que cambiar de salón o de escuela o tuviste que cambiar del lugar donde vivías. Ahí hubo una transición que probablemente no te gustó, pero era para bien tuyo. O cuando tuviste que ser el hermano mayor porque tuviste un hermanito y ahora tendrás que enseñarle. Josué era un hombre valiente. Pero, ¿qué es ser valiente? Es ser fuerte y sólido. Es decir, ser valiente es una virtud o cualidad de mostrarse con valor y fuerza ante las personas, las circunstancias y los problemas de la vida. Hace 8 días, nuestro amigo Lucky dijo que salieron 600,000 hombres entre 20 y 60 años del pueblo de Egipto. Para que te des una idea, más o menos todas las personas que viven en Durango o en Tuxtla. Toda esa cantidad de gente tenía mando Josué. ¿Crees que tenía miedo de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida? La Biblia no lo dice, pero lo que sí sabemos es que Dios le dijo que no tuviera miedo. ¿Sabes por qué? Porque Dios prometió estar con él todo el tiempo, así como Dios estuvo con Moisés y con Josué. Dios promete estar con nosotros todo el tiempo. Dios es nuestro Paracleto, que significa consolador. ¿Cómo puedes tener confianza en Dios? En primer lugar, Josué había entregado su vida entera al servicio de Dios. Aunque no había llegado el Mesías, él creía que llegaría. Aunque no estaban en la tierra prometida, él sabía que llegaría a la tierra prometida. Josué tenía fe en Dios. Entonces, nosotros, en primer lugar, debemos entregar nuestro corazón a Dios. Pedirle que Él sea quien gobierne nuestra vida. ¿Cómo entregamos nuestro corazón a Dios? La Biblia dice en Romanos 10, 9 y 10 que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que tener fe en Dios. Después de entregar su vida a Dios, Dios nos pide que seamos fiel a todos sus estatutos. Debemos andar en sus caminos. Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que ya lo sabes, en la vida tendremos cambios que tal vez no comprendamos por qué pasan. Pero Dios nos manda a que seamos valientes. Solo debemos entregar nuestra vida y buscar más de Dios. Que Dios te bendiga. Nos veremos pronto y continuamos. Moisés eligió a Josué como su ayudante personal por su lealtad, perseverancia y valentía, dejándole al mando algunas tareas militares. Josué aprendió a servir al Señor en el tabernáculo y fue uno de los 12 enviados a reconocer la tierra de Canaán. Su coraje y fe fueron evidentes al motivar al pueblo de confiar en el Todopoderoso que les daría la victoria. A la muerte de Moisés, él estuvo al mando el reto de llevar más de 2 millones de personas a una tierra extraña y conquistarla requería ayuda de Dios. Él le prometió estar con él, que nadie le haría frente todos los días de su vida, que estaría con él, no lo dejaría ni lo desampararía. Josué tendría que enfrentar batallas, pero Dios le aseguró la victoria si obedecía su palabra y era fuerte y valiente. Esa es la verdadera identidad de los hijos de Dios. Hola, bienvenidos a tu sección A Crear. Materiales. Vamos a tener una impresión de Josué y otra impresión que yo les dejaré. Plumines, abatelenguas, fumi y pegamento. Mientras estoy haciendo la manualidad, vamos a ver quién era Josué. Después de andar 40 años en el desierto, Dios decidió que podía entrar a la tierra prometida. Josué era un gran líder y les dijo: necesitamos tomar la tierra prometida. Y cruzaron el río Jordán sin agua. Eran como 40,000 personas. ¿Y sabes qué? Llevaban el arca del pacto, pues Dios iba con ellos. Dios les dijo: nadie te podrá hacer frente, pues yo te cuidaré todos los días de tu vida. Yo iré contigo como lo hice con Moisés. Solo esfuérzate y sé valiente. Cuida todas las cosas que le di a Moisés y los mandamientos.
Josué tenía confianza puesta en Dios, pues sabía que había gigantes y unos muros muy, muy grandes. Pero ¿sabes qué? Él sabía que Dios estaba con él y Dios le decía, solo esfuérzate y sé valiente. ¿Y sabes qué? Ellos cruzaron el mar y después de eso derribaron los muros haciendo 7 vueltas con gritos de guerra y tomaron la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. Quizás él tenía temor, tenía miedo, pero ¿sabes qué? Él sabía que Dios estaba con él. ¿Sabes? Él quizás tenía miedo, pues el pueblo había sido un pueblo muy difícil. Pero ¿sabes qué? Él escuchó la palabra que Dios le había dicho. Esfuérzate y sé valiente. Y obedeció y cruzó el Mar Rojo. Y así tú y yo debemos de ser como Josué, valientes. Y no tener miedo, sino esforzarnos. Bueno, Dios te bendiga. Bueno, ya viste cómo va a quedar nuestra hermosa manualidad. Espero la hagas y Dios te bendiga. Bye. Hola niños, ¿cómo están? Estoy muy contenta. ¿Saben qué? Hoy estamos explorando porque el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los más grandes exploradores que ha habido en el mundo entero. ¿Saben de quién vamos a hablar? De David Livingstone. Muy bien, niños. Él nació el 19 de marzo de 1813 en Blantyre, Escocia. ¿Se imaginan este lugar? Y ¿saben qué? Él estaba muy emocionado porque él veía todo el tiempo que su papá, que se llamaba Neil, él era maestro de la escuela dominical. Y al mismo tiempo, él llevaba la palabra de Dios a muchas personas. Él era vendedor de té y vendía té casa por casa y así mismo le llevaba la palabra de Dios a todas las personas. Él observaba a su papá y esto lo motivó a él querer conocer y querer hacer y servirle a nuestro Señor. David Livingstone era un niño que le fascinaba la naturaleza, le gustaba todo lo que tenía que ver también con la palabra de Dios. Entonces se dedicó a querer buscar esa parte, esa fusión entre lo que era la ciencia y el cristianismo. ¿Y saben qué? Lo logró. Se puso a estudiar mucho. Él entró a la universidad. Cuando creció, él estudió en la Universidad de Anderson, como ven, la carrera de medicina. Él era un niño muy inteligente, ¿verdad? Y ¿saben qué? También se dedicó a estudiar griego y teología. ¿En dónde creen? Estudió en la Escuela de Medicina del Hospital Charing Cross y sus cursos abarcaban la práctica médica, la obstetricia y la botánica. ¡Wow! Su primera misión fue en Los Cabos, ¿saben? Y con un gran teólogo escocés llamado Robert Moffat. Asimismo, ahí fue como él conoció a su esposa Mary, con la cual tuvo 6 hijos. Moffat preparó una gran expedición hacia África. ¿Y a quién creen que puso a cargo? Claro, a David Livingstone. Estas expediciones, él pudo conocer toda África y asimismo llevó la palabra de Dios, le empezó a predicar a muchísimas personas. ¿Y saben qué? Descubrió las cataratas Victoria, el río Zambezi y también las fuentes del río Nilo. ¡Wow! También es muy conocido por sus exploraciones en África. Como misionero, hizo campañas en contra de la esclavitud y por su contribución como médico al combate de muchas enfermedades tropicales como la malaria. Durante su estancia en Inglaterra fue premiado y recibido por la reina, convirtiéndose en un héroe popular. Sus escritos y sus conferencias despertaron el interés por el continente africano en todo el mundo. Después de ver el programa, ¿cómo te sientes? Me siento más tranquila. Ahora entiendo que cada etapa, situación o trabajo nuevo es un reto. Que sin Dios puede ser temor, pero con Dios puede ser una gran aventura. Así es, como Dios estuvo con Josué, Él está con nosotros cuando enfrentamos nuevos retos. Quizás no vamos a conquistar naciones, pero todos los días encontramos situaciones complicadas, personas difíciles y tentaciones a las que tenemos que vencer, y Dios promete que nunca nos abandonará ni dejará de ayudarnos, no importa cómo nos sintamos. Sí, ahora entiendo que si pedimos la dirección de Dios, como lo hizo Josué, también nosotros podemos ganar muchas batallas. Así es,
Oye, tenemos que despedir el programa, pero antes viene la sección Los expertos opinan, así que llama a tus padres o familiares para que lo vean. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Vivimos en un tiempo de transiciones. Las transiciones generacionales, pero también las transiciones de los tiempos pospandémicos, tiempos donde hay una transición de recursos financieros, donde hay una transición de política y de costumbres sociales, donde hay una transición de lo presencial a lo digital, donde hay una transición en lo pedagógico y en lo educativo. Y nosotros como padres nos preguntamos, ¿y cómo reaccionar ante este tiempo? ¿Qué hacer ante momentos de transición? En la Biblia encontramos un ejemplo maravilloso y es justo en la muerte de Moisés. En Josué capítulo 1, versículos 6 al 9 encontramos las siguientes palabras. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hay 5 secretos de éxito para las transiciones que encontramos en este pasaje. El número 1 es esfuérzate y sé muy valiente. Dios conoce nuestra debilidad. No nos está pidiendo que hagamos algo que no podemos hacer. Hace unos días estaba viendo una caricatura con mis hijos y en la caricatura aparecía un oso que tú pensarías es un animal feroz, sin embargo él tenía mucho miedo y decía, no pude lograrlo, no pude hacerlo, a causa de mis miedos y de mis traumas no pude realizar la misión que se me había encomendado. Y Dios conoce nuestros miedos, al igual que con ese oso, Dios conoce que muchas veces no podemos lograrlo. Dios no nos está diciendo, haz algo que no puedes hacer, nos está diciendo, voy contigo. Mi gracia, mi poder, mi fuerza, mi sabiduría te van a hacer que te esfuerces y seas valiente, como a Gedeón se le dijo en aquel tiempo, ¿verdad? Ve, porque yo voy contigo. Y él estaba tan miedoso que tuvo que recibir varias señales de parte de Dios para poder entonces asegurarse de que los 300 podrían contra miles. Lo mismo es lo que Dios nos está diciendo para este tiempo. Debemos llenarnos de confianza en lo que Dios hará a través de nosotros, pero es Dios quien lo hará. Segundo, clave para el éxito, para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Josué debía tener mucho cuidado en guardar la ley, la palabra de Dios, el compromiso de Josué hacia la palabra de Dios, hacia los pilares de la palabra de Dios, iba a ser su éxito. La palabra de Dios en este tiempo necesita recobrar su vigencia, porque es vigente ayer, hoy y siempre, pero muchas veces nosotros como padres de familia olvidamos que esta palabra es de un Dios que ni miente ni se arrepiente. A veces le tenemos más miedo a las instituciones humanas, a las instituciones gubernamentales o a las instituciones empresariales que a la institución eterna que es la palabra de Dios, Dios mismo en su palabra. Creamos que la palabra es vigente para nuestros días y sujetémonos a los principios de la misma. Recuerda que la palabra de Dios es la que normatiza, la que pone el orden en nuestra fe, pero también en nuestra conducta diaria. Tercer secreto, Josué no solo necesitaba leer la palabra de Dios, debía tenerla en su mente, en su boca y en sus acciones. Eso lo dice, nunca se apartará de tu boca, de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Es decir, mente
boca y acciones necesitan estar conectados para que podamos juntos, como familia, como personas, como individuos, como creyentes, realizar lo que Dios nos ha mandado. Si la palabra de Dios solo habita en nuestra mente, pero no está habitando en lo que hablamos día a día, entonces no hay testimonio. Y si la palabra de Dios habita en nuestra mente y en nuestra boca, pero no en nuestras acciones, entonces no hay alcance. Son tiempos donde Dios nos está llevando a que a través de nosotros, como iglesia, como individuos, como creyentes, como sus hijos, podamos ver mucho más evangelismo, mucho más discipulado, mucha más multiplicación, cuando nuestra mente, nuestra lengua y nuestras acciones se conectan. Eso es una manera de transicionar correctamente. Hoy las nuevas generaciones critican mucho que aquellas generaciones que les parecen a ellos antiguas tienen una doble moral, han vivido dobles vidas con caretas, y eso es lo que nos critican. Sin embargo, cuando nos levantamos en unidad de pensamiento, palabra y acción, el Señor trae bendición. Siguiente secreto, número 4, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí es que la palabra vivida en el cristiano, esa palabra que el cristiano puede vivir todos los días, asegura que tu vida sea victoriosa. No te promete Dios que no habrá problemas, sino te dice que en medio de los problemas Él está contigo. El éxito cristiano no se mide por los mismos estándares de la sociedad. Incluso el mundo nos cuenta como ovejas de matadero, pero el Señor nos dice, eres más que vencedor por medio de aquel que te amó, nuestro Señor Jesucristo. Y último secreto, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Creo que esto resume todo lo que hemos estado platicando hasta hoy. El último aliento que se repite desde Josué capítulo 1 al versículo 5, nos recuerda que el éxito no depende solamente de la habilidad personal de guardar la palabra de Dios, sino depende aún más de la presencia de Dios habitando en nuestras vidas, de una relación íntima y profunda con Dios. Es momento de que como individuos y como familias tengamos una comunión íntima con Dios, porque eso nos dará el éxito para la correcta transición generacional y la correcta transición de los tiempos que estamos viviendo. Nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga. Hola, yo soy Pati y estoy muy contenta de poder estar aquí. Así que si tus papis andan por ahí, avísales que ya vengan porque esto es para ellos. Hace algunos días tuve la oportunidad de hablar y compartir con algunos hermanos y en la charla salió algo bien importante. Un hermano decía que como padres y como maestros necesitamos ser valientes para enseñar a nuestros hijos a seguir a Jesús. Y yo me quedé pensando y dije, sí es cierto, como que piensas en otras cosas, pero no siempre en la valentía. Entonces me di a la tarea de investigar qué es la valentía. Y la valentía que nos enseña nuestro sistema de valores en el mundo nos dice que la valentía es dominar nuestros miedos, sobreponernos al peligro. Pero ¿es eso la valentía que nos enseña la palabra de Dios? Entonces fue uno de estos pasajes que son muy importantes y fundamentales en nuestra fe cristiana y es Josué 1:9, que nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque el Señor estará contigo. Y entonces empecé a investigar y me di cuenta que todo el pasaje está relacionado con eso. Josué está enfrentando uno de los mayores retos que es suceder a Moisés, tomar el lugar de Moisés. Y entonces, obviamente él siente miedo, pero el Señor le dice que no debe de temer y que debe de esforzarse. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? En los versículos anteriores nos damos cuenta que Josué tiene 2 promesas de parte de Dios y le dice, como fui con Moisés, seré contigo. Y también le dice, no te dejaré ni te desampararé. Estas 2 promesas son suficientes, dice un comentarista, para que cualquier hombre, mujer, niño o niña sean valientes para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué implica esta promesa de parte de Dios? En los versículos 6 y 7 nos dice en el 6 que Él va a repartir la tierra y va a hacer frente, pero en el 7 dice,
solamente esfuérzate y sé valiente, pero nos dice ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y luego le dice, nunca se aparte de ti, de tu boca este libro, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Entonces ese esforzarse y ser valiente está relacionado con guardar la palabra de Dios. Entonces el éxito cristiano no se mide con los estándares del mundo, sino con obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo enseño a mis hijos a ser valientes? Bueno, en primer lugar, ayúdalo a ser persistente en la lectura y el estudio de la palabra de Dios. No importa cuál sea su edad, pueden escuchar o pueden leer. Puedes leérselas tú o puedes ponérsela en estas aplicaciones que hay en el teléfono celular y ellos pueden escuchar la palabra de Dios, pero lo importante es que le ayudes a relacionar qué tiene que ver eso con su vida. En segundo lugar, ayúdalo a ver la presencia de Dios en todo lo que ocurre. Cuando enfrentan un reto en la vida, ya sea aprender a andar en la bicicleta, ya sea enfrentar un examen, solucionar un conflicto con un amigo, enfrentarse a los temores, ellos puedan ver que Dios los permite, entonces ellos están capacitados con su presencia, porque esa es la parte importante. La presencia de Dios en su vida les ayuda a enfrentar cualquier reto. Y la palabra de Dios, el estudio de su palabra, los ayuda a entrenar todo el tiempo para que puedan enfrentar ese reto. Ayúdale a ver la diferencia entre imprudencia y valentía. La valentía está basada en Dios, la imprudencia está basada en lo que yo puedo hacer. Y hay que modelarle y ser honesto con ellos. A veces cuesta trabajo obedecer a Dios, pero ahí está nuestro entrenamiento diario de leer la palabra de Dios, lo que nos ayuda a obedecer, aunque no queremos hacerlo. Porque su presencia en nuestra vida nos ayuda a entender que eso es lo más valioso y por eso deseamos obedecer, aunque a veces nos cueste trabajo. Necesitamos una generación de niños que sea valiente para obedecer a Dios. Que Dios nos ayude a entrenarla. Que Dios te bendiga.